Sí, señora. Ok. Ay, ¿qué la dice Dios? Bueno, buenas tardes a todos. El tema de hoy es sepsis y choque séptico. Básicamente solamente era sepsis, pero creo que los que han rotado conmigo le he hecho referencia de lo importante que es saber a qué se refiere con choque séptico. Que vamos a ver ahorita en este corto tiempo y espero que muchos de ustedes puedan rotar conmigo para mirar esto más a fondo. Realmente lo importante es que sepan definir la sepsis. El, a qué se hace referencia con la respuesta inflamatoria sistémica o SIRS, qué pasa con esa sepsis en nuestro cuerpo, qué origina a nivel clínico y así para poder dar terapéutico la sepsis. Sí, Camille, para definir la sepsis hay varias definiciones. La primera, digamos que hay dos grandes y una es de lo macro. Lo macro es la que tiene el contexto de una presión arterial en un monitor y otra a la que nos vemos el resultado de un compromiso a nivel celular que genera una reducción de ese consumo de oxígeno tan importante y de ese aporte que produce una lesión irreversible de nuestras células, bueno, reversible en muchos momentos, y que si no la tratamos se puede volver irreversible. Entonces, la definición celular simplemente es una deuda de oxígeno a nivel de nuestra célula generada por un aumento de una perfusión tisular baja, reducida a nivel general, que genera una lesión celular. ¿Listo? A pesar de que nosotros sujetamos con volumen, no mantiene unas presiones arteriales medias mayores de 65 o como lo nombran en muchos lugares, una presión arterial sistólica mayor de 90 o un lactato sérico mayor. De la historia, la definición de sepsis ha cambiado mucho. Al principio se hablaba de que sepsis simplemente eran dos criterios de SIRS. Yo les he preguntado a los que han tratado conmigo qué es SIRS y muchos no lo han sabido. Por favor, búsquenlo porque a este nivel en el que ustedes están ya deberían saber qué es respuesta inflamatoria sistémica y cuáles son sus variables, tanto el leucocito, la temperatura, la frecuencia respiratoria, y deben saber que es normal para saber que si yo tengo una frecuencia respiratoria de 25, pues es un signo de SIRS, que si tengo una temperatura de más de 38.3 tengo SIRS. Eso más un posible foco infeccioso, a eso lo denominamos sepsis. ¿Listo? Después de esta definición evolucionamos y empezamos a darnos cuenta que la sepsis era más allá de un poco infeccioso, un acto inflamatorio, era algo que producía un daño orgánico y empezaron a nombrar lo que era la sepsis severa, que era sepsis más un daño de órgano o una puntuación SOFA mayor de 2. Pero esta definición salió y simplemente sepsis severa desapareció de los diagnósticos. La sepsis más una hipotensión persistente que no responde a la presentación adecuada con fluidos o un lactato menor de 2, lo empezaron a definir como un choque séptico. ¿Listo? Inicialmente. Y ya después, digamos, del
el último consenso de Survival Sepsis, que lo pueden leer, ya lo encuentran en el español si lo quieren. Básicamente es una posición persistente que requiere vasopresores, que no logra una presión adecuada y que tiene un lactato mayor de 2. Datos básicos, la sepsis mata y mata mucho. Yo creo que de ingreso a urgencias y unidad de cuidado intensivo es un 40% de las patologías de ingreso. Es una emergencia médica porque mata, porque es frecuente y porque a veces no se diagnostica a tiempo. Y por cada hora adicional de no diagnóstico aumenta exponencialmente la probabilidad de mortalidad de la persona. Entonces, si ustedes demoran una hora, cada hora son 7% exponencialmente. Es una emergencia médica, como se dan cuenta, es de una incidencia alta, tiene alta mortalidad, es una patología que genera severidad, que puede ser reversible y que en muchos países desarrollados han creado estrategias muy elocuentes sobre el manejo adecuado de la sepsis en el servicio de urgencias. Tanto que se hablan de grupos de respuestas de intensivistas o código sepsis, que es el manejo temprano de ese paciente con sepsis en el servicio de urgencias antes de subirlo a la unidad de cuidado intensivo, cuando muchas veces me llegan o no llegan a cuidado intensivo con horas perdidas de manejo y con una muerte pues más probable. Esos son artículos que me gustaría que leyeran, donde hacen y se dan cuenta lo frecuente que es a nivel global la incidencia y la mortalidad por sepsis, y la importancia que le dan los países desarrollados a esa mortalidad por sepsis y lo poco que le damos nosotros a ser diagnosticados y manejados oportunamente a aquellos pacientes. ¿Y qué pasa en esa fisiopatología? Básicamente hay una infección, ya sea urinaria, pulmonar, bacteriana, que genera una respuesta inflamatoria sistémica, y toda esa respuesta es la que ustedes conocen, que genera al final un paciente con taquicardia, con fiebre, con taquipnea, eso es una respuesta inflamatoria sistémica, con leucocitosis altos, que genera un aumento acelerado de consumo de oxígeno y de energía, así que hace que nuestro cuerpo inicie una fase inicial del metabolismo que se llama la fase E, que hace como una fase caracterizada o guiada por el cortisol, que lo que genera es que todas esas reservas de glucógeno las sacan porque tenemos un consumo acelerado de energía por nuestra sepsis, que al final, si no tratamos adecuadamente esta fase o la atendemos oportunamente, pues va a generar un daño orgánico irreversible, dado por coagulopatía, apoptosis, daño endotelial, disfunción endotelial, microvascular y pues un choque refractario o una hipotensión refractaria que me va a generar falla multiorgánica y muerte. ¿Cuáles son esas manifestaciones clínicas? Los órganos más importantes los vemos, pero la sepsis tiene manifestaciones en todos los órganos de nuestro cuerpo. Realmente un paciente que está con delirio, es muy importante saber que no todo el viejito loco es porque está loco y delirante, sino que puede ser una manifestación de sepsis temprana. Hay que pararle bolas, ¿listo? Un paciente con taquipnea, un paciente con transaminasas altas, realmente hay compromiso multisistémico de ese daño a nivel microvascular que genera esa respuesta inflamatoria.
un paciente oligúrico, un paciente con trombosis en miembros inferiores o superiores. Como ya se dan cuenta, la sepsis interviene en todos los, los órganos de nuestro cuerpo. Y es algo que genera mortalidad alta. ¿Cómo diagnostico una sepsis? No existe un gol estándar que yo diga, pido esto y sé como una bolita en qué parte o si está infectado. Como se dieron cuenta, pues la sepsis está en todo nuestro cuerpo. Entonces, simplemente para el diagnóstico hay que hacer todo el perfil de sepsis completo, toda la función de cada órgano. Hay que hacer hemocultivos pensando en un poco infeccioso de bacteremia. Hay que hacer biomarcadores de sepsis. Sí, no ninguno, como les digo, gol estándar, ni la procalcitonina, ni la PCR, que me confirme que el paciente está infectado. Y hacer los estudios imagenológicos dependiendo de la sospecha que yo tenga. Si yo creo que tiene una meningitis, que tiene un tumor que se está infectando, pues le hago algo en la cabeza, si yo creo que tiene una neumonía. Pero la idea es, por esa anamnesis del paciente, mirar qué foco está comprometido. Esto es una escala que deben conocer, simplemente es una escala que se usa en UCI como predictor de mortalidad. Que tan mal le va el paciente que llega al cuidado intensivo, ¿sí? Y lo que hace es que evalúa todos los órganos que son susceptibles de falla en un paciente con sepsis. Y se dan cuenta, pues todo hay que pedir. Tiempos, mirar pues cómo están los gases, mirar cómo están las bilirrubinas, si se está pensando una cardiopatía por sepsis, troponinas, función renal, en fin, todo. Digamos que cuando uno ve las guías de sobreviviendo la sepsis, lo que más impacta la mortalidad del paciente es el inicio precoz del antibiótico. Ninguna terapia específica, que si le ponen albúmina, que si le ponen lactato, que si le ponen ringer. Realmente lo único que se han dado cuenta que impacta es el inicio temprano de antibióticos. Lo que le llamaban antes la hora de oro, creo que todavía le llaman. Al yo diagnosticarlo tempranamente, pues inicio más tempranamente mi antibióticos. Por cada hora adicional que yo me muero en iniciar el antibiótico, me va a aumentar la mortalidad 7% exponencialmente. ¿Listo? Entonces, si ustedes diagnostican una IB1, le formulan, no sé, de fasolina, y ustedes no están pendientes de que la jefe se la inicie en la hora que ustedes dijeron que tenían que dársela, aumentenle a esa persona 7% más de mortalidad, 14%, o lo que sea. Por favor, hay que estar pendiente de ese inicio. Realmente hay que tener un manejo óptimo, sobre todo dependiendo del órgano que esté afectado, de donde venga la sepsis. ¿Por qué? Porque hay antibióticos que penetran más en ciertas partes, porque si yo creo que es un pulmón, pues tengo que tratarlo más con antibióticos para mi pulmón y para el riñón. Lo que quiero que entiendan acá es que en la toma de hemocultivos o cultivos no pueden retrasar el inicio de mi antibiótico. Ustedes están en un segundo nivel. Se acabaron los tarros para tomar cultivos o hemocultivos y no llegan en las próximas 3 horas, 5 horas o en la próxima hora. Simplemente ustedes deben iniciar el antibiótico y tomar los cultivos después. Nada puede retrasar el inicio del antibiótico. ¿Listo? Hay que hacer manejos claramente guiados y basados en la evidencia. Tener un grupo de trabajo que sea estructurado, que en la mañana se haga lo mismo, en la tarde también y en la noche también. Hay que saber poner el paciente donde debe estar. No todo paciente con sepsis debe estar en la unidad de cuidados intensivos,
pero muchos que sí están en el servicio de urgencias sin ser realizados de manera adecuada y simplemente terminan muriéndose. Y pues siempre hay que terminar educando a nuestro personal para hacer un diagnóstico oportuno, un tratamiento adecuado y oportuno y generar una reducción en la mortalidad de nuestros pacientes. Resulta que para hablar sobre el manejo de la sepsis, hace mucho tiempo se habló, es muy importante, así en los últimos artículos dan durísimo y se llama Rivers, lo pueden buscar como sepsis y Rivers. Ese señor lo que hizo fue coger dos grupos de pacientes, a grosso modo. A un grupo les estaban con alguna infección y que estaban con choque séptico. A un grupo les instauró un manejo guiado por metas y al otro simplemente como lo hacían siempre. Las metas de él fueron claras, la PVC, el paciente debía llevar un catéter central para poder tomarla, si requería ventilación la llevaban, si no, pues no, y simplemente se veían, si la PVC estaba menor, pues simplemente le ponían líquidos, si esto lo optimizaban y seguía con hipotensión o seguía malo, simplemente iniciaban los supresores. Si se optimizaba con vasopresores y la saturación venosa seguía baja, se podría pensar que era hemoglobina o simplemente que se podía usar con alguna cardiopatía inotrópicos. Esta gráfica es muy bonita, pero tienen que entender el artículo y leerlo. Lo importante no es seguir esto estructuralmente, sino tener, como les digo yo todo el tiempo, es tener un pensamiento organizado y escalonado en lo que yo quiero hacer con mi paciente. No sé si alguno de ustedes ha visto el doctor, ¿se llama? Doctor. Y de verdad, como él piensa, se debería pensar. Cuando usted le está presentando paciente una patología, usted debería estar abriendo un abanico de posibilidades y de manejos para tratar al paciente. Entonces, ¿qué hago con la denominación de inicial? Muchos de ustedes lo saben. Todas las guías dicen que son 30 pesos por kilo de bolo inicial en las primeras 3 horas. Sin embargo, este manejo es de baja calidad. Pues pero un manejo que todos lo hacemos. Después de esa renovación inicial, simplemente se evalúa si sigue o no sigue dependiendo de potencia y cómo está su estado hemodinámico. O su estado global, sabiendo que el 50% de sus pacientes responden y 50% no. ¿Listo? Si no respondieron, pues simplemente necesita vasopresor, y si respondieron, simplemente salieron de ese porcentaje de pacientes que entran a choque séptico, ¿sí? Y entramos al manejo de vasoactivos, que cuál se pone, que si el primero, que si la nora, que si la adrena, que si la vaso. Que si se pone a dosis baja la dobutamina para nefroprotección. Realmente artículos hay muchos. Lo que yo realmente quiero que se vean en la cabeza es que de todo lo que hay en cuadro intensivo que disminuye la mortalidad en el paciente son muy pocas cosas, y en sepsis específicamente, que usted ponga adrena, nora, vaso, no le impacta en la mortalidad. Ponga lo que tenga que poner y que le suba la presión. Si tiene adrenalina, ponga adrenalina; si tiene vaso, ponga vaso; si tiene... Lo único que impacta es el inicio temprano antibiótico, ¿listo? Por lo tanto, dice, la primera posibilidad de vasoactivo siempre va a ser, en casi todas las patologías, noradrenalina, seguido de vaso y posterior adrenalina. ¿Listo? Es un choque refractario. Cuando más de 2 vasopresores requiere el tercero.
¿Listo? ¿Qué les pueden aprender? Aunque yo creo que ustedes no están para ver pacientes tan malitos, pero puede que sea en una unidad de cuidado intensivo. Tratar de no buscar dosis máxima de activos y ahorrar vasopresores, por ejemplo. No esperar a que llegue la nora .8 y podemos adicionarle vasopresina y evitar dosis tóxica de la noradrenalina. Pero eso pues no los voy a confundir. Básicamente se pueden usar los 3 vasopresores que les nombré. Y me van a preguntar, bueno, ¿y qué antibiótico le necesito? Y yo creo que ya le he hecho muchos grupos. ¿Qué hay que saber para iniciar un antibiótico? Son su anamnesis, o sea, el foco donde yo quiero actuar, y los antecedentes de mi paciente. Y otra cosa que les dice, yo creo que el doctor Salinas también, y es que la severidad de la enfermedad no es equivalente a la proporción del antibiótico. Me explico. Porque yo esté choqueado, no tengo que iniciar meropenem. ¿Listo? Que yo inicie meropenem depende de los antecedentes del paciente. ¿Me están escuchando todos? Señora. Sí, señora. Ok. Entonces, ya sabemos que con la pérdida angular del tratamiento, que el amplio espectro no podemos poner por la severidad o del choque del paciente, la mortalidad que incrementa con cada hora de demora, de escoger el antibiótico de manera que disminuye los riesgos de nuestro paciente. Pensar en terapias combinadas dependiendo de nuestro paciente y los antecedentes de esto. Otra cosa que le va a decir los infectólogos, ustedes pueden comenzar antibióticos de amplio espectro cuando son requeridos, sin susto, en pacientes adecuados. Pero cuando se le lleva un antibiograma o se tiene que dirigir la terapia, ejemplo, ustedes iniciaron meropenem, pero el antibiograma sale que es sensible a ampicilina sulbactam. Hay que bajar el antibiótico, hay que desescalar el antibiótico, porque eso evita que mi paciente se vuelva resistente a más antibióticos. ¿Listo? Y la toma de cultivos, pues van a trazar el inicio del antibiótico. Esto no lo voy a nombrar todo, pero entre las cosas para iniciar antibiótico que me han preguntado ustedes, lo primero es, ejemplo, llega el señor, tengo tos, tengo flema, me duele el pecho, tengo mocos, tengo fiebre y no puedo respirar bien. Uno se enfoca que puede ser una neumonía, ¿ok? Sus antecedentes, señor. No, hace 10 días estuve hospitalizada, me pusieron ampicilina sulbactam, no me mejoró y otra vez estoy acá. Entonces, ¿qué enfermedades tiene? No, yo tengo una artritis reumatoide. No, ¿qué toma? Esteroide. Entonces, no vemos un paciente que ya estuvo hospitalizado una semana, posiblemente ya está con gérmenes multidrogoresistentes, fuera de esos inmunosupresos por sus artritis, y creo que tiene una neumonía. Entonces vamos a buscar un antibiótico que penetre muy bien el pulmón y que sea para gérmenes multidrogoresistentes, porque la paciente tiene riesgo para multidrogoresistentes. Es decir, tiene riesgo para estafilococos, bueno, gram positivos o gram negativos, lo encuentran en esas tablitas, pero de estas tablas depende qué le voy a iniciar al paciente. A ese paciente seguramente yo me le voy de alto, ya sea por hiperacina tazobactam y vancomicina, mientras que si es un paciente que llega con eso, no estuvo hospitalizado, no tiene antecedentes, perfectamente le puedo empezar una ampicilina sulbactam. Incluso un clavolín que se le puede tomar en la casa.
Entonces, acuérdense que eso determina qué antibiótico le pongo. Algo muy importante que no les había dicho es que si usted tiene un foco persistente, usted no le va a controlar la sepsis ni no se lo quita. Ejemplo, si usted tiene un intestino atabicado por una neumonía, usted muy lindo le empieza el antibiótico, pero si usted no le saca el pus que tiene en el pulmón, pues no le va a hacer. Entonces, este control de fuente es muy importante y se debe realizar inmediatamente después de que usted se da cuenta que tiene un foco persistente. Otro ejemplo, endocarditis, usted ya fue, después de tener una endocarditis, tiene una bacteria por una positivo, le puso, no sé, oxacilina y se da cuenta que tiene una vegetación en la válvula gigante que no le mejoró, que está creciendo, que no modula la respuesta inflamatoria, hay que quitarle eso, hay que cambiarle la válvula. ¿Listo? Tiene un dispositivo que está infectado, que es la culpa de la bacteria, pues hay que quitar el candelo. Esto no les corresponde todavía a ustedes, pero quiero que sepan que los líquidos también hacen daño. Reanimar pacientes con volúmenes mayores y que se ha escrito que por encima de 3.000 la mortalidad de nuestro paciente aumenta. Entonces reanimarlos, poner líquidos, póngale 2.000 en bolo. Los bolos son de dosis pequeñas, son respuestas a nuestro paciente. No es ningún paciente con falla cardíaca, no es lo mismo un paciente que pesa 180, que pesa 70. Entonces el porcentaje de 30 cc por kilo varía por nuestro paciente. ¿Listo? Entonces las variables son muy importantes y hoy en día en la ecografía, y el que no sabe de ecografía ahora está, ustedes deben salir sabiendo manejar ecografía, reanimar con ecografía, ver pulmón, ver corazón, porque eso es lo que está ahora marcando la parada de los manejos. Que ya no sabe ecografía, si ustedes no tienen clase de ecografía, pues peleen para que les pongan un centro de simulación o que les den cursos, porque todos ahorita salen con ecografía. Los niños que tienen posibilidades como Bogotá, que pues, estudiantes de los Andes, cada uno ya tiene su ecógrafo, pero lo importante es que ustedes les llamen y la curiosidad de que tienen que aprender. Ustedes no pueden salir de pregrado sin saber ecocardiograma, ecografía pulmonar, hacer un FASA, hacer un FET. Y si no, y si pueden adquirir un curso, muchas veces son virtuales, yo creo que vale la pena que lo integren. Y al final, ¿cómo trato yo mi sepsis? Normalmente todo paciente con disfunción orgánica y manejo de vasopresores, ustedes me lo suben. Y esa es la unidad de cuidado intensivo. Este es el tratamiento de sepsis en general. Pero básicamente si la sepsis genera una falla ventilatoria porque tiene una SDRA por una neumonía multilobar, pues simplemente ustedes le optimizan, lo ventilan, ¿cierto? Le monitorizan la orina, porque es muy importante ver si lo que ustedes están metiendo le sale, tiene que tener una ventilación protectiva, tienen que entender que las primeras horas puede que el cortisol se expresa, los pacientes cursan con hiperglicemia, y si ustedes no entienden eso, corren a poner insulina y hacen que haga hipoglicemia y se le muere el cerebro. Que la nutrición es muy importante en ese paciente las siguientes 12-24 horas, porque ese consumo exagerado de energía que requiere esa carga de infección, que se acaban las reservas de glucosa, que se acaba la grasa, entonces los pacientes de noche terminan flacos en una semana, que al final usted no les repone comida, pues el cuerpo se va a pegar del músculo, y de los pacientes que salen sin caminar, sin poder hablar, y que parecen unas momias. Entonces hay que tener una nutrición adecuada
los vasopresores que se usan, los que ya no se usan, los antibióticos con una administración completa, los fluidos que ustedes tengan, no hay diferencia entre colores y cristaloide. Lo importante es colocarlo según respuestas. ¿Listo? No hay una terapia cual estándar. ¿Listo? Y es muy importante y ojalá algún día generemos el código sepsis que está en todos los países desarrollados para que cuando ustedes juiciosos abajo identifiquen una sepsis, un choque séptico o una sepsis con infección orgánica, me llamen, llamen a cuidado intensivo, yo baje esa anima, yo deje cuadrado, para que si se va a morar burocráticamente o porque está ocupada la UCI, pues simplemente tenga su manejo inicial adecuado y muy importante. Los pilares ya los dimos, el diagnóstico, la reanimación inicial, la toma de cultivos, los antibióticos adecuados y de manera adecuada y otros tratamientos como son la nutrición. ¿Qué podemos concluir de esta charla? Por favor, diagnóstico oportuno. Acuérdense, la sepsis interviene en todo, entonces esos pacientes que están con delirio, que estaban bien y que ustedes lo ven en el piso y va para atrás y no sale de su falla cardíaca y comenzaron a hacer delirio y lo tenían y nunca había posado. Párenle bolas, pues ese igual se está infectando. Pues ese abuelito que estaba bien, con esa hipotensión, párenle bolas. ¿Listo? Lo bonito de la sepsis y es que el manejo oportuno es dirigido por metas y agresivo al principio hace que no se mueran los pacientes. La hora de oro, ojalá ustedes sean garantes de esa hora. Sé que muchos están en medicina interna y el volumen es abrumador, pero nosotros tenemos mucha gente que no hace el manejo adecuado. Hay enfermeras que no les da afán poner los antibióticos. Y desafortunadamente nosotros somos los garantes como médicos de que esa terapia esté puesta antes de la hora. Si su función es seguir a la gente para que lo pongan, por favor, y si lo pueden hacer, háganlo, porque nosotros lo formulamos a las 2 de la tarde y se lo están colocando cuando llega la UCI, 7, 8 horas después. Pensar que desde que no le están dando el antibiótico puede ser su papá, su primo, su hermano. Y si ustedes actúan así en su actuar médico, pensando que cada uno que está acostado y puede ser familiar suyo, pues la medicina creo que mejorará un poquito más porque estamos en una sociedad donde no importa el otro. En el hospital hay muchas cosas buenas, pero hay muchas falencias. Entonces, háganse garantes de su manejo, péguense a su paciente. ¿Tienen algo que preguntar? Escríbanme a lo que les contesto. Pero traten de hacer que esa infección o ese infarto o esa patología que está llevando al paciente no sea más mórbida con un actuar de nosotros. ¿Listo, niños? ¿Alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta o está todo claro? ¿No les dé pena? Todo claro. Si tienen dudas, pueden subir. Yo casi siempre estoy nominal, los que rota conmigo, pues tienen la posibilidad de preguntar. Uno la da, usted no se la sabe todas, es más, ni siquiera sabe la respuesta inflamatoria sistémica. Pero yo creo que lo que diferencia entre la generación de ustedes y la de nosotros es que nosotros nos queríamos comer el mundo. Nosotros teníamos que pasar a nuestro profesor. Nosotros teníamos que ser mejor que el profesor. Yo creo que ustedes tienen que pasar de ser esos personajes tan pasivos, de ser un poco más activos en la medicina. No se les olvide
que ustedes van a cuidar su vejez, la vejez seguramente nosotros, y que lo que ustedes den, pues así van a recibir en su vejez. Entonces, traten de hacer diagnósticos oportunos, de manera adecuada. Lean, porque en los parciales les preguntamos los antibióticos y no se saben las dosis. Ustedes ya deben saber nombres, dosis. Sé que no es fácil aprendérselas cuando uno las usa ni las formula. Pero yo, ¿qué hacía cuando era tan abrumador, con tanto tiempo? Yo tenía un turno, cogía una patología, llegaba a la casa, me leía neumonía, me leía el manejo de la neumonía. Ahorita hay días de todo, antes no había. Me aprendía 3 antibióticos para la neumonía y listo. Al otro día cogí otra patología y no esperaba simplemente un parcial, porque no todos los profes no lo entienden, porque no todas las charlas son efectivas, y porque ustedes no se pueden quedar solo con la charla que les damos nosotros, que es otra cosa que yo he visto en ustedes. Hay que leer más. Bueno, niños, entonces adiós. Gracias por escuchar. Que espero será a las 6. Y nos vemos con los que están rotando conmigo mañana con antibiograma. Si quieren y si les gusta la mañana la charla antibiograma, me dicen y la damos para todo el grupo. No hay problema. Es una charla, bueno, fácil y que es un coco, pero se van a dar cuenta que es muy fácil antibiograma. Pues me avisan. Chao, niños. Muchas gracias, doctora. Gracias, profe.